El segundo misil fijado vino de la cresta este, exactamente donde las coordenadas de Ramírez indicaban que debería estar el equipo SEAL. A Thalía se le heló la sangre. O la información estaba equivocada o el equipo de Carson se había metido en algo mucho peor que una emboscada estándar. Giró a la izquierda. Las fuerzas G la aplastaron contra el asiento mientras otro misil tierra-aire se acercaba lo suficiente como para que pudiera ver su rastro de escape a través de la cabina. Viper 8, necesito confirmación de su puesto. Gruñó por la radio, luchando con el Bartog a través de una serie de violentas maniobras que habrían destrozado una aeronave inferior. Estoy recibiendo fuego de sus coordenadas reportadas. La voz de Carson regresó más débil, puntuada por disparos de armas automáticas. Negativo. Negativo. Estamos a 300 metros al sur de Cristo. Fantasma. Están usando nuestra baliza de emergencia como cebo. Es la misma configuración, __, de la transmisión cortada a estática. La misma configuración de Blue Creek. Sus manos se apretaron en la palanca de mando cuando las piezas encajaron en su lugar. Esta no fue una misión de rescate fallida. Fue una ejecución. Y el equipo de Carson había sido el blanco de la trampa. Pero si hubieran querido matar focas, podrían haberlo hecho limpiamente. No, alguien quería testigos. Alguien quería que un piloto específico respondiera a esa llamada de socorro. Despegó bruscamente, cambiando velocidad por altitud. Mientras su mente se aceleraba, las imágenes del casco de Blue Creek mostraban más que solo la traición de Carson. En el fondo de una imagen, apenas visible, había un manifiesto. Cargamentos de armas que se dirigían a través de Afganistán hacia zonas de conflicto en Asia Central. Armas que se suponía debían ser destruidas, pero que en cambio acabaron en manos del mejor postor. Carson había sido un agente de poca monta, que se llevaba las ganancias de una operación mucho mayor. Pero Thalía lo había visto todo, y alguien lo sabía. Antes de sumergirnos en esta pesadilla clasificada, necesito preguntar. ¿Alguna vez has visto a alguien considerado demasiado peligroso para el servicio convertirse en la única esperanza de supervivencia? Deja tu opinión en los comentarios, porque lo que sucedió a continuación desafía en breve todo lo que creemos saber sobre el protocolo militar. Y si estas historias de guerreros olvidados te resuenan, ese botón de agradecimiento nos ayuda a descubrir más historias que merecen ser contadas. Tu apoyo literalmente mantiene vivas estas voces. El jabalí se estremeció cuando las balas de una ametralladora pesada le atravesaron el ala derecha. Las luces de advertencia se encendieron en el panel de instrumentos, la presión hidráulica cayó, los sistemas eléctricos fallaron. Había volado aviones averiados antes, pero esto era diferente. De su kit de herramientas de mecánica, había sacado estimulantes de combate, medicamentos de grado farmacéutico diseñados para una tolerancia extrema a la G-Force que el personal de tierra guardaba para situaciones de emergencia. Las pastillas que se había tragado en seco hacía 20 minutos eran lo único que le mantenía la vista despejada mientras la aeronave intentaba separarse. Fantasma. Estamos al descubierto. Se acercan por 3 lados. El pánico de Carson interrumpió su análisis. Cualesquiera que fueran sus pecados, su miedo ahora era real. Tengo 2 hombres que no pueden caminar, y nos queda nuestro último Mir. Se inclinó bruscamente, usando la pared del cañón para ocultar su aproximación mientras se alineaba en la cresta este. A través de la pantalla parpadeante, pudo verlos ahora. No eran los insurgentes desorganizados que esperaba, sino combatientes uniformados moviéndose con precisión militar. El grupo Wagner, los mismos mercenarios de Blue Creek, terminando lo que habían empezado hacía 18 meses. Copia Viper 8. Peligro inminente. Misión de fuego inminente. Agachen la cabeza. Accionó el interruptor del brazo maestro, conectando el GAU-8 Evenge. El enorme cañón giró con su distintivo vino. 30 milímetros de muerte esperando ser desatados. Pero mientras se acercaba al objetivo, una nueva voz crepitó por la radio, hablando en ruso. Capitán Reeves, tan predecible.
Sabíamos que vendría. El inglés tenía acento pero era claro, transmitido en la frecuencia de emergencia para que todos lo oyeran. Al igual que Blue Creek, no puedes resistirte a hacerte el héroe. Dime, ¿qué se siente al saber que caíste en una trampa 2 veces? Reconoció la voz, la del coronel Bulov, comandante regional de Wagner, el hombre que casi la capturó hacía 18 meses, que había puesto una recompensa de $2 millones por su cabeza tras destruir su dinero para armas. Las imágenes que había grabado no solo mostraban corrupción. Habían expuesto toda una red, obligando a Wagner a reubicar sus operaciones y costándole cientos de millones en contratos perdidos. La querían muerta, pero sobre todo, querían desacreditarla primero. Una piloto deshonrada que se rebelaba, matando a las fuerzas estadounidenses en un intento fallido de rescate. Destruiría cualquier credibilidad que pudiera haber tenido su testimonio. Bulov, gruñó, preparando el tiro. Aún se esconde tras sicarios y soldados corruptos. ¿Escondiéndose? No, capitán. Cazando. Sus amigos SEAL se mostraron muy cooperativos una vez que les explicamos su función. El teniente Carson, en especial, estaba tan ansioso por pedir ayuda en la frecuencia que solo usted monitorearía. La traición golpeó más fuerte que cualquier misil. Carson no solo había caído en una emboscada, había vuelto a formar parte de ella. Pero los otros SEALs eran solo soldados siguiendo órdenes, confiando en su líder de equipo. Podía verlos ahora a través de un hueco en las rocas, atrapados tras una cobertura inadecuada mientras los cazas Wagner avanzaban. 5 hombres que no merecían morir por la avaricia de Carson. Su elección, capitán. Bulov continuó. Salvar a los SEALs y morir en el intento o volar y dejar que ejecuten a hombres que confiaron en usted. De cualquier manera, pierde. Talia sonrió sombríamente. Había una tercera opción, una que Bulov no había considerado porque no entendía la clase de piloto que era. El A-10 no era solo una plataforma de armas. Era un tanque volador construido para soportar el castigo que desintegraría otras aeronaves. Y a veces la aeronave misma era el arma. Empujó los aceleradores hacia adelante, en picado hacia las posiciones Wagner. El cañón rugió a la vida, enviando rondas de uranio empobrecido a la línea de cresta a 4.200 disparos por minuto. La roca se hizo añicos, los hombres se dispersaron y, por un instante, los cazas que avanzaban vacilaron. Fue suficiente. Los SEALs salieron de su escondite. Carson casi arrastraba a un compañero herido mientras corrían hacia mejores posiciones. Pero Talia no había terminado. Se detuvo en el último segundo, esquivando la cresta por poco, y dio la vuelta para otra pasada. Esta vez, los cazas Wagner estaban listos. El fuego coordinado surgió desde 3 posiciones, y sintió que el Bartok se tambaleaba al dar en el blanco. El motor izquierdo tosió, se encendió y luego se apagó. Más luces de advertencia, más sistemas fallando. Tenía minutos como máximo. Ghost, nos dirigimos al punto de extracción. La voz de Carson contenía algo nuevo. No gratitud, sino miedo. Él sabía lo que ella sabía. Ya no se trataba de rescate. Hay un punto llano a 200 metros al sur. Negativo, Viper 8. Mantuvo la voz firme a pesar del humo que comenzaba a llenar la cabina. No era posible la extracción. Wagner tiene la cobertura de defensa aérea y terrestre. ¿Saldrás caminando o no saldrás? Caminarás. Tenemos heridos. Entonces los cargarás. Se alineó para lo que sería su última incursión, apuntando al puesto de mando de Wagner, donde Bulov probablemente coordinaba la emboscada. Te voy a dar 30 minutos, quizás 1 hora. Después, estarás sola. Fantasma, ¿qué eres? Cortó la transmisión. Algunas conversaciones no necesitaban terminarse. El jabalí se encabritó y cabeceó a medida que más balas daban en el blanco, pero lo mantuvo firme a pura voluntad y potenciación farmacéutica. Los estimulantes lo hicieron todo clarísimo. El humo,
las llamas que empezaban a lamerle las botas, la rápida degradación de las respuestas de control. Tenía una sola oportunidad. Al GAU-8 le quedaban 1200 balas. No suficientes para un combate sostenido, pero más que suficientes para lo que planeaba. Eligió a sus objetivos con cuidado. Depósitos de munición que había identificado por los patrones de fogonazo, nodos de comunicación marcados por conjuntos de antenas, y lo más importante, las estrechas paredes del cañón sobre las posiciones Wagner. A todas las estaciones, aquí Fury 2, transmitió en la frecuencia de emergencia, sabiendo que sería grabado, sabiendo que importaría más tarde. Les aviso, he localizado y enfrentado a mercenarios del grupo Wagner que operan en el sector 7 Charlie. Están usando equipo estadounidense capturado y han comprometido al menos a un líder de equipo SEAL. La teniente Carson fue obligada a atraer a los equipos de rescate a zonas de aniquilación predeterminadas. ¿Cómo copiar? Silencio en los canales oficiales, pero ella sabía que alguien la escuchaba. Siempre había alguien. Entonces, inesperadamente, una nueva voz. Mayor, áspera, familiar. Fury 2. Aquí Amer 6 Real. Copiamos a todos. Su transmisión está siendo grabada. Diga el estado de la operación de rescate. General Morrison. Su antiguo comandante de ala. El hombre que luchó para salvar su carrera después de Blue Creek. Debió de estar monitoreando. Esperando. Amer 6. Fury 2 es un Winchester con bengalas reducidas a un solo motor. Múltiples fallos del sistema. 6 almas en tierra requieren extracción inmediata una vez que el área esté asegurada. Estoy atacando posiciones enemigas para evitar la persecución. Negativo Fury 2 RTV inmediatamente. Tenemos QRF girando. Señor. Con todo respeto, QRF no llegará a tiempo. Podía ver al equipo de Carson con su visión periférica, aprovechando la distracción para moverse. Podrían lograrlo si les daba tiempo suficiente. A veces un fantasma tiene que terminar lo que empezó. Giró invertida, en picada hacia el fondo del cañón con el acelerador activado. El motor superviviente rugió en protesta, con los indicadores de temperatura en rojo, pero aguantaba 400 pies 300-200. A 100 pies, apretó el gatillo y lo mantuvo presionado. El cañón estalló, enviando una corriente de destrucción hacia la pared del cañón, justo donde los datos del estudio geológico indicaban que era más débil, donde toneladas de roca suelta esperaban sobre las posiciones de los Wagner. La avalancha comenzó pequeña, con algunas rocas desprendidas por los impactos. Luego, toda la pared del acantilado comenzó a moverse. Miles de toneladas de roca se deslizaron, rodaron, aplastando todo lo que había debajo. Los cazas Wagner intentaron huir, pero no tenían a dónde ir. El cañón que había sido su campo de batalla se convirtió en su tumba. Thalía despegó con fuerza, luchando por cada metro de altitud mientras el jabalí se abría paso a zarpazos para salir del cañón que se derrumbaba. Lo había logrado. Carson y su equipo tenían su oportunidad. La amenaza Wagner estaba sepultada bajo media montaña, pero la aeronave lo había dado todo. El motor restante se atascó con un chirrido, y de repente estaba volando un planeador de 13.600 kilogramos con un futuro muy limitado, el asiento eyectable. Alargó la mano hacia las manijas, pero se detuvo. La explosión de su aeronave al impactar contra el fondo del cañón sería una señal final, un último dedo medio para cualquiera que la observara. Pero al posar la mano en la manija de rayas amarillas y negras, descubrió la ironía definitiva. El asiento estaba cerrado. El personal de mantenimiento lo había desactivado durante la inspección que nunca se completó. Ella rió. De hecho, rió mientras el TOG comenzaba su descenso final. Por supuesto, lo único que podría salvarla era lo único que no funcionó. Pero tal vez era apropiado. Los fantasmas no tienen finales felices. Tienen que terminar sus asuntos y desvanecerse. Víbora 8. Aquí fantasma. Mantuvo la voz tranquila mientras el suelo se acercaba a su encuentro.
Estás libre. Lleva a tu gente a casa. Y Carson, esa grabación de Blue Creek todavía existe. Copias por todas partes. No dejes que su sacrificio sea en vano. Fantasma. Golpea. Golpea ahora. No puedo. Asientos cerrados. Luchó contra la palanca, tratando de extender su planeo para llegar a un lugar plano donde los restos pudieran contar la historia. Dile a Ramírez que tenía razón. Dile que el impacto se produjo a 200 nudos. El mundo explotó en ruido y luz y luego nada. El informe oficial, presentado 48 horas después, mencionaba a la capitana Thalia Reeves como muerta en un vuelo no autorizado que resultó en el rescate exitoso de 6 Navy SEALs de una emboscada de una fuerza hostil. No mencionaba nada sobre el grupo Wagner, nada sobre Blue Creek, nada sobre la corrupción que casi costó vidas estadounidenses. Pero los informes podían editarse. Las pruebas podían enterrarse. La verdad, sin embargo, tenía una forma de sobrevivir. 3 días después del accidente, apareció una anomalía en las pantallas de radar de la base aérea de Bram. Una señal fantasma, la llamaron. Un retorno transitorio que apareció durante exactamente 17 segundos a las 3 horas. Mostraba una señal de aeronave consistente con una 10 Thunderbolt II que circulaba sobre el área donde se había estrellado el Fury 2. Los operadores lo reportaron a la cadena de mando, donde fue rápidamente clasificado y archivado. Pero los mecánicos de la línea de vuelo tenían sus propias historias. Como las herramientas desaparecían y reaparecían, limpiadas y organizadas. Como las aeronaves dañadas a veces mostraban señales de mantenimiento experto que nadie había registrado. Como la radio cobraba vida ocasionalmente en la antigua frecuencia de Vietnam con solo 2 palabras. Seguía volando. Ramírez guardaba la grabadora de vuelo del Fury 2 en su armario personal, junto a la fotografía de una mujer con traje de vuelo junto a su Bartog. La había recuperado del lugar del accidente durante la operación de recuperación, guardándosela en el bolsillo antes de que llegaran los investigadores. Los datos que contenía, la conversación completa con Volkov, la confirmación de la presencia de Wagner y la complicidad de Carson eran contundentes. Pero más que eso, era la prueba de que los fantasmas eran reales y que a veces acababan con lo que los vivos no podían. 6 meses después, el teniente Carson fue sometido discretamente a un consejo de guerra por conducta impropia de un oficial. Las pruebas en su contra habían aparecido misteriosamente en la oficina del JAG, entregadas por una fuente desconocida. Los archivos de video de Blue Creek, de alguna manera recuperados y restaurados. Registros financieros que mostraban pagos del grupo Wagner. Testimonios de los 5 SEAL que sobrevivieron, finalmente libres para decir la verdad sobre la traición de sus líderes de equipo. Las operaciones del grupo Wagner en Afganistán cesaron poco después. Su red fue expuesta y desmantelada por agencias de inteligencia que actuaban según pistas anónimas que llegaban puntualmente cada martes a las 3. El propio Volkov desapareció, aunque persistían los rumores de que lo habían encontrado en el fondo de un cañón, aplastado bajo toneladas de roca, agarrando una radio que solo transmitía estática. Y en el hangar de mantenimiento de Bram, llegó un nuevo A-10 para reemplazar al Fury 2. El jefe de tripulación encontró una nota escondida en el asiento del piloto. Cuídala. Los fantasmas necesitan alas. No estaba firmada, pero Ramírez reconoció la letra. Siempre la reconocería. El registro oficial decía que la capitana Thalia Reeves murió en la Garganta del Diablo, intercambiando su vida por la de otras 6. Pero los registros, como había aprendido, podían estar equivocados. Y en la oscuridad previa al amanecer, cuando la niebla se extendía por los valles y el radar mostraba retornos imposibles, los veteranos levantaban la vista de su trabajo y asentían con complicidad. Algunos fantasmas, decían, simplemente se negaban a permanecer en tierra. El segundo misil fijado provenía de la cresta este, justo donde las coordenadas de Ramírez indicaban que debería estar el equipo SEAL. A Thalia se le heló la sangre. O la información estaba equivocada,
O el equipo de Carson se había metido en algo mucho peor que una emboscada estándar. Giró a la izquierda, las fuerzas que la aplastaron contra el asiento mientras otro misil tierra-aire pasaba a toda velocidad, tan cerca que podía ver su rastro de escape a través de la cabina. Víbora 8, necesito confirmar su punto de venta. Gruñó por la radio, luchando con el jabalí mediante una serie de violentas maniobras que habrían destrozado una aeronave inferior. Recibo fuego desde las coordenadas que informó. La voz de Carson regresó más débil, interrumpida por disparos de armas automáticas. Negativo, negativo. Estamos a 300 metros al sur de Cristo. Fantasma. Están usando nuestra baliza de emergencia como cebo. Es la misma configuración, __, desde que la transmisión se quedó estática. La misma configuración de Blue Creek. Sus manos se apretaron en la palanca de mando mientras las piezas encajaban. No se trataba de una misión de rescate fallida. Era una ejecución. Y el equipo de Carson había sido el blanco de la trampa. Pero si hubieran querido matar focas, podrían haberlo hecho limpiamente. No, alguien quería testigos. Alguien quería que un piloto específico respondiera a esa llamada de socorro. Despegó con fuerza, cambiando velocidad por altitud mientras su mente daba vueltas. Las imágenes del casco de Blue Creek mostraban más que solo la traición de Carson. En el fondo de una imagen, apenas visible, había un manifiesto. Cargamentos de armas que se dirigían a través de Afganistán hacia zonas de conflicto en Asia Central. Armas que se suponía debían ser destruidas, pero que en cambio acabaron en manos del mejor postor. Carson había sido un pequeño estafador que se llevaba las ganancias de una operación mucho mayor. Pero Talia lo había visto todo, y alguien lo sabía. El jabalí se estremeció cuando las balas de una ametralladora pesada le atravesaron el ala derecha. Las luces de advertencia brillaron en el panel de instrumentos, la presión hidráulica cayó, los sistemas eléctricos fallaron. Había volado aviones averiados antes, pero esto era diferente. Los estimulantes de combate que había tomado mantenían sus reflejos agudos, pero incluso los potenciadores farmacéuticos tenían límites. Su visión se encajó al disparar 7G, evitando otro misil. Las drogas, lo único que impedía el bloqueo de la G, le indujeron una pérdida de conciencia que convertiría su misión de rescate en un cráter. Fantasma, estamos al descubierto. Se acercan por 3 lados. El pánico de Carson interrumpió su análisis táctico. Fueran cuales fueran sus pecados, su miedo ahora era real. Tengo 2 hombres que no pueden caminar, y nos quedan los últimos cargadores. Se inclinó bruscamente, usando la pared del cañón para enmascarar su aproximación mientras se alineaba en la cresta oriental. A través de la pantalla de visualización frontal parpadeante, pudo verlos ahora. No eran los insurgentes desorganizados que esperaba, sino combatientes uniformados moviéndose con precisión militar. El grupo Wagner, los mismos mercenarios rusos de Blue Creek, terminando lo que habían empezado hacía 18 meses. Copia Viper 8. Peligro inminente. Misión de fuego inminente. Agachen la cabeza. Accionó el interruptor del brazo maestro, conectando el GAU-8 Evenge. El enorme cañón giró con su distintivo vino. 30 milímetros de muerte esperando ser desatados. Pero mientras se acercaba al objetivo, una nueva voz crepitó en la radio, hablando inglés con acento. Capitán Reeves, tan predecible. Sabíamos que vendría. La voz era fría, profesional, transmitida en la frecuencia de emergencia para que todos la oyeran. Al igual que en Blue Creek, no puedes resistirte a hacerte el héroe. Dime, ¿qué se siente al saber que caíste en una trampa 2 veces? Reconoció la voz, el coronel Dmitry Volulov, comandante regional de Wagner, el hombre que casi la capturó hacía 18 meses, que puso una recompensa de $2 millones por su cabeza después de que destruyera su dinero para armas. Las imágenes que había grabado no solo habían mostrado corrupción, sino que habían expuesto toda una red, obligando a Wagner a reubicar sus operaciones y costándole cientos de millones en contratos perdidos.
La querían muerta, pero sobre todo, querían desacreditarla primero. Una piloto deshonrada que se rebelaba, matando a las fuerzas estadounidenses en un intento fallido de rescate. Destruiría cualquier credibilidad que pudiera haber tenido su testimonio. Volkov, gruñó, preparando el tiro, todavía escondida tras sicarios y soldados corruptos. ¿Escondiéndose? No, capitán. Cazando. Tus amigos SEAL se mostraron muy cooperativos una vez que les explicamos su función. El teniente Carson, en especial, estaba tan ansioso por pedir ayuda en una frecuencia que solo tú monitorearías. La traición golpeó más fuerte que cualquier misil. Carson no solo había caído en una emboscada, había vuelto a formar parte de ella. Pero los demás SEAL eran solo soldados que cumplían órdenes, confiando en su líder. Podía verlos ahora a través de un hueco en las rocas, atrapados tras una cobertura inadecuada mientras los cazas Wagner avanzaban. 5 hombres que no merecían morir por la avaricia de Carson. Hace 18 meses, me costaste $47 millones, continuó Bulov, con la satisfacción de una trampa bien preparada en su voz. Pero más que dinero, me costaste reputación. Mis jefes no perdonan tales fallos. Hoy cuadramos las cuentas. La mente de Talia repasó rápidamente la situación táctica. 12 cazas Wagner visibles, probablemente más en reserva. Soldados profesionales con equipo moderno, no los insurgentes que los SEAL esperaban. Carson había llevado a su equipo a un campo de batalla. Probablemente prometió otra paga por su cooperación. Pero algo no cuadraba. Si Volkov solo la quería muerta, ¿por qué la elaborada trampa? ¿Por qué arriesgarse a ser expuesta usando tropas Wagner abiertamente? La respuesta llegó al notar movimiento en la cresta sur. Cámaras, equipos de grabación de grado militar capturando cada segundo. Esto no era solo un asesinato. Era una operación de propaganda. La estaban filmando volviéndose rebelde, atacando a fuerzas no identificadas para rescatar criminales de guerra. Para cuando la grabación fuera editada y publicada, la habrían tildado póstumamente de terrorista. Su testimonio sobre Blue Creek estaría manchado para siempre. Es tu decisión, dijo el capitán Bulov. Salvar a los SEAL y morir en el intento o huir y dejar que ejecuten a hombres que confiaron en ti. De cualquier manera, pierdes. Talia sonrió con tristeza. Había una tercera opción, una que Volkov no había considerado porque no entendía la clase de piloto que era. El A-10 no era solo una plataforma de armas. Era un tanque volador construido para resistir el castigo que desintegraría otras aeronaves. Y a veces, la propia aeronave era el arma. Aceleró hacia adelante, en picada hacia las posiciones Wagner. El cañón rugió al encenderse, disparando proyectiles de uranio empobrecido contra la cresta a 4.200 disparos por minuto. La roca se hizo añicos, los hombres se dispersaron y, por un momento, los cazas que avanzaban dudaron. Fue suficiente. Los SEAL se abrieron paso. Carson casi arrastraba a un compañero herido mientras corrían hacia mejores posiciones. Pero Talia no había terminado. Se detuvo en el último segundo, esquivando la cresta por poco, y dio la vuelta para otra. Pase. Esta vez, los cazas Wagner estaban listos. El fuego coordinado surgió desde 3 posiciones, y sintió que el Bartok se tambaleaba al dar en el blanco. El motor izquierdo tosió, se encendió y luego se apagó. Más luces de advertencia, más sistemas fallando. Tenía minutos como máximo. A todas las estaciones, aquí Fury 2, transmitió en la frecuencia de guardia, sabiendo que sería grabado en todo el teatro de operaciones. Les aviso, he localizado y enfrentado a mercenarios del grupo Wagner que operan en el sector 7 Charlie. Están usando equipo estadounidense capturado y han comprometido el liderazgo del equipo SEAL 8. La teniente Carson ha estado coordinando con fuerzas hostiles. Como copia. La admisión condenaría a Carson, pero también validaría sus acciones. Que intenten convertir eso en propaganda. En la frecuencia táctica, pudo escuchar a Volkov maldiciendo en ruso,
ordenando a sus hombres que destruyeran su avión antes de que pudiera transmitir más. Fantasma. ¿De qué, estás hablando? La voz de Carson se quebró por la desesperación. Estos no son. Guárdalo, Carson. Grabó todo de nuevo. Disparó otra ráfaga del cañón, disparando a través de una posición de ametralladora Wagner. Tus amigos ya confirmaron tu participación. ¿Te prometieron otros 2 millones? ¿O fueron 3 esta vez? Los SEALs restantes habían dejado de moverse, procesando lo que oían. Uno de ellos reconoció la voz del suboficial jefe Jacobson, se conectó a la red. Ghost, aquí Viper 82. Nos movemos al suroeste para extracción alternativa. Carson ya no está al mando. Di tu estado. Profesionales, tranquilos, los SEALs se adaptan a la traición con la misma eficiencia con la que manejaron todo lo demás. Pero el estado de Talia era terminal y todos lo sabían. Salía humo negro de su motor izquierdo y los controles de vuelo se volvían cada vez más lentos. Le quedaban 1 o 2 pasadas más antes de que el Bartok se rindiera por completo. Viper 82. Ghost es Winchester con bengalas. Fallos en un solo motor y múltiples sistemas. Puedo darte 5 minutos más de supresión. Te recomiendo que los uses con prudencia. Se alineó para otra pasada, esta vez apuntando a las paredes del cañón sobre el posiciones Wagner. Al GAU-8 le quedaban 1200 balas, suficientes para un ataque devastador si se colocaba correctamente. Los datos del estudio geológico que había memorizado durante sus tareas de mecánica mostraban una falla que atravesaba la pared este. Miles de toneladas de roca suelta se mantenían en su lugar por la fricción y la esperanza. Capitán Reeves. La voz de Volulov había perdido su petulancia. Si disparas a esa posición, derribarás la mitad de la montaña. También enterrarás a tu propia gente. Mi gente ya se está moviendo. Centró el Piper en la falla. Tu gente debería hacer lo mismo. El cañón explotó una última vez, y toda la aeronave se estremeció mientras el GAU-8 vaciaba su cargador en la pared del cañón. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces apareció una grieta, extendiéndose como un rayo por la pared rocosa. Los cazas Wagner salieron de su escondite y huyeron, pero ya era demasiado tarde. La avalancha comenzó con un susurro y terminó con un rugido que sacudió todo el valle. Toneladas de roca cayeron en cascada, sepultando posiciones, equipo y a cualquiera. Lenta para escapar. El campo de batalla, cuidadosamente preparado, se convirtió en una tumba. A través del caos, pudo ver a los SEALs, sin Carson, alcanzando la relativa seguridad del acceso sur. Lo lograrían. La misión, tal como era, estaba completa. Pero Fury también se estaba muriendo. El motor derecho, sobrecargado y funcionando al límite, se atascó con un chirrido metálico. Todas las luces de advertencia del panel brillaron en rojo. La palanca de control se sentía como si se moviera en melaza. Tenía altitud, pero no potencia, velocidad, pero no control. El Bartok lo había dado todo. Hora de irse. Alargó la mano hacia las palancas de expulsión, tiró, y nada. El asiento estaba armado, pero no disparaba. La inspección de mantenimiento que habían interrumpido. Habían estado trabajando en el sistema de expulsión. Los pernos explosivos probablemente estaban desconectados, esperando nuevos que nunca se instalarían. Se rió, de verdad se rió de la broma cósmica que representaba todo aquello. Claro, el único sistema que necesitaba sería el que habían estado arreglando. Pero tal vez fuera apropiado. Tal vez fantasmas. No estaban destinados a tener paracaídas. Auxilio, auxilio. El Fury 2 se estrella. Luchó contra los controles, intentando extender su planeo lejos de la ruta de escape de la foca. Fallo de eyección. Repito, fallo de eyección. Múltiples voces estallaron en la radio. Ofertas de ayuda que no podrían llegar a tiempo. Vectores para impactar a los que ella no podría alcanzar.
Pero una voz los interrumpió a todos. El general Morrison, su antiguo comandante de ala en la frecuencia de comando. Thalia, aquí a Mercedes. Tus acciones son presenciadas y grabadas. Se revelará toda la verdad sobre Blue Creek. Tienes mi palabra. Sonrió, mientras empujaba al moribundo jabalí hacia un tramo llano del fondo del cañón. Al menos alguien lo sabría. Al menos los fantasmas de esos 47 civiles tendrían justicia. Recibido, a Mercedes. Dile a Ramírez que tenía razón. Dígaselo. Dile que los fantasmas vuelan eternamente. El suelo se elevó rápidamente. 200 pies, 100 pies, 50 pies. Mantuvo el morro arriba el mayor tiempo posible, perdiendo velocidad, dando. La aeronave tuvo todas las posibilidades de protegerla del impacto. El Bartók impactó con fuerza. La bañera de titanio que protegía a la piloto, haciendo honor a su reputación una última vez. El mundo estalló en ruido, violencia y luego oscuridad. El equipo de rescate encontró el lugar del accidente 3 horas después. La aeronave quedó destruida, esparcida por un cuarto de milla del fondo del cañón. La sección de la cabina se había separado casi intacta. La bañera blindada se agrietó, pero no se rompió. Había sangre en los controles. La cabina estaba destrozada y el asiento eyectable permanecía firmemente fijado en su lugar. Pero no había cuerpo, ni traje de vuelo, ni rastro de la capitana Thalia Reeves, excepto su casco colocado cuidadosamente sobre una roca a 50 metros de los restos. La visera se agrietó, pero las cámaras estaban intactas. Las imágenes que contenían eventualmente bloquearían a Carson, expondrían las operaciones de Wagner y reivindicarían cada afirmación que había hecho sobre Blue Creek. El informe oficial la catalogó como desaparecida en combate. El cuerpo se presume destruido en el incendio posterior al accidente. Pero el equipo de rescate sabía más. Habían visto las huellas que se alejaban del accidente, desapareciendo en el terreno rocoso donde ningún grupo de búsqueda podía seguir. Encontraron los suministros médicos del kit de supervivencia, utilizados con precisión experta. Medicamentos de combate avanzados y suministros para traumatismos, aplicados exactamente como se les enseñaba a los pilotos entrenados. 3 días después, los operadores de radar de Bram comenzaron a reportar anomalías. Retornos fantasma que aparecían en el visor durante exactamente 17 segundos antes de desaparecer. Siempre a las 3 horas, siempre en las proximidades de la garganta del diablo. La señal coincidía con una 10, aunque no se habían programado aviones Bartóks para esos sectores. Más inquietantes fueron los informes de las operaciones regionales del Grupo Wagner. Sus redes de comunicaciones comprometidas por alguien con un profundo conocimiento de sus procedimientos, convoys de suministros emboscados con precisión quirúrgica, casas de seguridad expuestas a las fuerzas de seguridad afganas minutos antes de las redadas. Alguien estaba desmantelando sistemáticamente su red, y ese alguien sabía exactamente dónde atacar. Carson aguantó 2 semanas antes de entregarse, suplicando custodia protectora. Afirmó que alguien lo estaba buscando, dejando mensajes que solo él entendería. Fotos de Blue Creek, grabaciones de sus conversaciones con Volkov, el número 47 escrito con polvo en su parabrisas. Lo confesó todo, implicando a una docena más a cambio de protección que no pudo salvarlo de su propia culpa. El propio Volkov desapareció de un complejo seguro en Tayikistán. Las grabaciones de seguridad no mostraban nada. Un instante estaba allí, al siguiente se había ido. Solo quedaba una carta. El as de picas con la palabra fantasma escrita en cirílico. El grupo Wagner se retiró de Afganistán en 6 meses. Sus planes de expansión fueron destruidos por un enemigo que no pudieron identificar ni localizar. El jefe Ramírez siguió trabajando en Bram, manteniendo aeronaves y entrenando a nuevos mecánicos. Pero a veces, tarde en la noche, encontraba herramientas movidas en su hangar. Mantenimiento realizado que nadie había registrado. Una vez,
Un motor completo fue reemplazado durante la noche en una aeronave programada para una salida matutina. El trabajo fue perfecto, profesional, con una firma distintiva. Un pequeño fantasma grabado en el compartimento del motor, donde solo un mecánico miraría. Los pilotos comenzaron sus propias tradiciones. Siempre que volaban por la Garganta del Diablo, rebautizada como Cañón Fantasma en mapas no oficiales, sintonizaban la antigua frecuencia de Vietnam. A veces, rara vez, oían 2 palabras en la voz de una mujer. Todavía volando, la transmisión siempre fue breve, imposible de triangular, pero inconfundiblemente real. La Fuerza Aérea realizó 3 investigaciones sobre el fenómeno de la señal fantasma. Todos concluyeron con variaciones de mal funcionamiento del equipo y anomalía atmosférica. Pero los pilotos sabían mejor. Habían visto la evidencia. Posiciones de Wagner destruidas con fuego de cañón cuando NOA-10 estaban en el aire. Balizas de emergencia activadas para guiar a la aeronave perdida a casa. Las comunicaciones enemigas se atascaron en momentos críticos de alguien que sabía exactamente a qué frecuencias apuntar. 5 años después, un paquete llegó al Pentágono dirigido al general Morrison. Dentro había una grabadora de vuelo, no de Fury 2, sino de un avión Wagner. Contenía registros completos de sus operaciones, transacciones financieras, y lo más importante, una lista de personal estadounidense que se había comprometido. La dirección de devolución era simplemente Ghost Canyon, Afganistán. La investigación que siguió a la Casa Limpia en 3 ramas de servicio. 47 oficiales y contratistas fueron arrestados, uno por cada civil asesinado por las armas de Wagner. La evidencia fue abrumadora, meticulosamente documentada y imposible de refutar. Alguien había pasado años construyendo el caso, esperando el momento perfecto para atacar. En el servicio memorial oficial de Thalia Reeves celebrado en el FTH aniversario de su desaparición, Ramírez habló al final. Habló sobre el piloto que había conocido, el guerrero que se había negado a comprometerse, el fantasma que se había convertido en leyenda. Cuando terminó, una formación de A-10 pasó por encima. 4 aviones en la formación del hombre desaparecido, pero los testigos juraron que contaron 5. El registro oficial dice que el capitán Thalia Ghost Reeves murió en la Garganta del Diablo, intercambiando su vida por 6 focas y exponiendo una conspiración que amenazaba la seguridad estadounidense. Su nombre aparece en el muro de honor en la Academia de la Fuerza Aérea. Su historia enseñada en clases de ética, su sacrificio recordado en ceremonias. Pero en Afganistán, en la oscuridad previa al amanecer, cuando la niebla llena los valles y el radar juega con los operadores cansados, los veteranos cuentan una historia diferente. Hablan de un guardián que nunca se fue, un piloto que se negó a abandonar su puesto, un fantasma que encontró un propósito en las sombras. Ellos advierte a los nuevos pilotos que respeten el cañón, que controlen las frecuencias antiguas, para recordar que algunos guerreros son demasiado tercos para morir. Y a veces, cuando la necesidad es mayor, cuando las vidas estadounidenses cuelgan en el equilibrio y los canales oficiales fallan, la radio crepita la vida con una transmisión imposible. Esto es Fantasma. Tengo tus 6. Porque al final, Thalia Reeves había tenido razón en una cosa. Los fantasmas vuelan eterno. Y en los cielos sobre Afganistán, un fantasma mantiene su vigilancia eterna, esperando la próxima llamada de ayuda, el próximo rescate imposible, la próxima oportunidad para demostrar que el deber no termina con la muerte. El cañón del Bartok todavía resuena a través de Ghost Canyon. Un recordatorio de que algunos pilotos nunca aterrizan realmente. Solo encuentran nuevas formas de volar.